Buenas tardes, México. Buenas tardes, noches ya para España. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, nuestro tercer programa del lugar que transforma el saber, un espacio de Civic Talks, donde sabéis que ponemos de manifiesto y difundimos y compartimos pues, todas esas metodologías, proyectos disruptivos, de desarrollo creativo e innovación en todos los ámbitos y campos del saber, que puedan serviros en vuestro día a día, ya si sois docentes, sois familias o estudiantes. Bueno, todo ello sabéis que lo realizamos de una forma, pues parece muy tradicional, que es una entrevista, pero siempre recurro a la improvisación, que me encanta, y a la experimentación en directo. Hoy creo que es un día muy especial porque vamos a tener un programa dedicado al mundo de la ciencia y del método científico. No sé si sabéis qué es descubrir, qué es conocer, qué es experimentar, qué es reflexionar sobre ciencia y sobre todo el método científico que podemos acercar pues ese ámbito tan maravilloso que es la ciencia a la infancia, a la adolescencia, a inculcarles el método científico a los niños y niñas, ese conocimiento de la realidad, esa observación y esa comprensión de la ciencia. Y tengo el honor de presentaros a una maravillosa pues participante hoy que yo creo que además tengo mucha ilusión por presentarla porque la sigo muchísimo en redes sociales y en su web, que es Maite Pérez, que es bioquímica y doctora en biología molecular, con más de 13 años de experiencia en investigación y además de su trabajo en el laboratorio, que a mí me encantaría ver algún día cómo es su trabajo en el laboratorio, su creatividad y su curiosidad le han llevado a participar pues, como editora y colaboradora en muchos proyectos online y adentrarse en el mundo de la comunicación científica a la que se dedica al 100% hoy en día. Además, hace un par de años creó un proyecto que me encantaría que vierais porque es maravilloso y que la siguierais. Es un proyecto de divulgación en español que se llama Eres Ciencia, para poner, digamos, ese granito de arena, que yo creo que es más de un granito de arena, ese amor que tiene por la ciencia, tanto en los niños como en adultos. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes, Violeta. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos, digamos, una entrevista especial, bueno, bastante especial, porque ya sabes que yo soy como que tenemos unas preguntas preparadas, pero siempre os pido como que haya una parte como de experimentación, improvisación. Y a mí me gustaría que al público y digamos, pues todos aquellos y aquellas que nos ven hoy, tener como claras pues, cuáles son los puntos de ese método científico y cuál es, digamos, como ese acercamiento a la ciencia, a los niños, cómo se debe de hacer, ¿no? Y lo vamos a hacer de una manera así como muy dinámica. A mí me gustaría empezar por esa parte que hablamos en su día y que yo creo que si hay profesores y hay padres tienen que un poco ver, o seguro encajan bien, que es la parte de mirar, ¿no? La ciencia. Luego hay otra parte que es de preguntar y luego hay otra parte que es de hacer y otra parte que es de pensar. Entonces, yo creo que la primera, que es el look, que lo hemos llamado así el look, que nos cuentes un poco qué es eso del look y el wow de la ciencia. Sí, pues mira, yo hoy os había preparado un experimento aquí y es que, bueno, he traído una botella con un poquito de vinagre, es un experimento muy típico que muy probablemente ya habéis visto, una botella con un poquito de vinagre y tengo un globo con bicarbonato. Entonces la idea es que si tú lo juntas, bueno, pues esto va a empezar a soltar aire y se va a llenar el globo solo, ¿no? Se va a producir CO2 y se va a llenar el globo. Y este es el típico experimento, pues que digo yo, muy de wow. Que si haces directamente en casa con los niños alucinan. O haces en el cole con los niños alucinan, ¿no? Porque es muy visual, tiene mucho impacto y normalmente pues les engancha. Es ese look, ese wow que decíamos de enganchar, ¿no? Pero claro, yo siempre lo que digo es como, bueno, esto está muy bien y claramente los niños se quedan alucinados, pero se queda un poco corto. Entonces, bueno, normalmente lo que suele pasar es que te dicen esto y te dan la explicación, que es básicamente lo que te he dicho yo, ¿no? Pues bueno, pues se reaccionan, se produce una reacción química y se produce CO2. Y entonces este CO2 es lo que va a hinchar el globo y por eso se hincha el globo.
Y bueno, con eso, normalmente muchos de los vídeos que vemos en YouTube y muchas veces muchas de las explicaciones que hacemos es esto, es esta demostración, que está muy bien, que engancha, que suelta ese wow y ese alucine que dicen los niños, ¿no? Pero que para mi gusto yo creo que, bueno, siguiendo un poco el método científico, esto se nos queda corto. Creo que podemos sacarle como mucho más jugo, ¿no? Y aquí es donde venían las otras etapas que estábamos hablando antes, ¿no? Que podemos ir desenrollando mucho más, ir tirando del hilo y hacer que los niños, bueno, pues saquen mucho más provecho de esta actividad, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos, la siguiente parte que habíamos hecho un poco era la de, vale, bueno, pues ya has hecho el experimento, tienes el look, bueno, ¿por qué no jugamos a preguntar? Y aquí la pregunta puede ir tanto desde antes como durante todo el proceso, como después, ¿no? Podrías preguntar, bueno, para empezar, ¿cómo se te ocurre cómo podíamos inflar un globo sin usar la boca? Así, ¿no? Como, y aquí, bueno, pues saldrán mil opciones, darán mil ideas. Fíjate, a mí se me ocurren dos cosas. Una, porque yo habitualmente trabajo con niños y niñas con altas capacidades y probablemente muchas de las personas que nos vean tienen hijos o hijas con altas capacidades, alumnos en clase, ¿no? Pues esos alumnos que están con la mano así levantada todo el rato o preguntando desde el minuto 1 en el que intentas hacer ese wow, ¿vale? Yo ya lo sé. O ese asombro necesario en las aulas que yo digo siempre que debe de existir, pero que tiene que tener, aparte de ese wow inicial, una parte de experimento, demostración. Y yo creo que los niños quieren demostrar su saber muchas veces preguntando, ¿no? Esas dudas, esa pasión por la curiosidad. Y yo creo que algo que tiene la ciencia muy evidente es que ante cualquier momento espectacular de asombro, como que incita enseguida a preguntar. Y siempre me molesta bastante o me duele bastante escuchar a los niños muchas veces decir aquello de es que no puedo preguntar en clase, ¿no? O es que me surge una pregunta, pero nada más que me dejan 5 minutos al final y a lo mejor esos 5 minutos al final pues ya no tiene importancia hacer la pregunta porque ya no tiene sentido en ese momento, ¿no? Hacer la pregunta. Yo creo que es necesario cuando se hace o se experimenta ciencia en las aulas, yo sé que tenemos pues poco tiempo, ¿no? Que eso es cierto, sí. Maite, que hay muy poco tiempo en cada sesión. Es verdad. Pero yo creo que la manera que tú tienes de enfocarlo desde un principio por bloques, o sea, esa parte de mirar y esa parte del asombro inicial, luego esa parte de irnos a la experimentación, esa pequeña explicación, pero que suele venir bien algo ir más allá de no interiorizar, que es que no lo entienden bien, es que no es una explicación a veces muy formal para los niños, no tiene una aplicación en su vida diaria, con lo cual no le da mucho sentido. Si les ayudamos a que reflexionen y que hagan esas preguntas iniciales, yo creo que estamos dando la solución o la respuesta a la explicación. O sea, en cierto sentido, nos da un poco de miedo que ellos pregunten y que nosotros tengamos siempre que contestar. Y en muchas ocasiones son los propios niños, o bien porque al final terminamos investigando todo, pues esa pregunta que nadie sabe, ¿no? Pero yo creo que es un poco acoger esa pregunta que tú dices, ¿no? Sí, es justo. Yo tengo unas guías de experimentos enfocadas para padres y, bueno, para profesores también, y que va justo un poco esto, ¿no? Que son maravillosas. Que luego me digas cuál es la más espectacular que tienes en la web, porque yo he visto algunos y he dicho, madre mía, esto para familia, esto va a ser, vamos, carne de cañón, sí. Porque claro, hay algunos que son como maravillosos, además esos descargables en PDF que son bastante asombrosos. Para poder... Sí, no, y además está muy enfocado en ese punto, ¿no? Tiene esa parte de pregunta que yo siempre digo de, bueno, durante todo el proceso vamos a jugar mucho a incitar a los niños a preguntar, ¿no? Yo doy ahí algunas preguntas un poco para empezar, pero la idea es que se vayan fijando y vayan haciendo preguntas, porque si tú simplemente haces esto... Sí, dime. Es que como has dicho, que es bicarbonato y vinagre y un globo... Vale, hasta aquí todo bien. A mí me surge me surgen varias, pero voy a empezar por una, pues si no, yo aturullo. ¿Qué vinagre? Claro, pues mira, ¿qué vinagre? Una primera de las pruebas. Vale, lo podemos ver después, pero ¿qué vinagre? Podríamos hacer pruebas distintas. El primer día vamos a usar un vinagre X, el que tengas. Pero luego a lo mejor podemos hacer la prueba con varios vinagres.
¿no? Y entonces aquí, ¿qué ponemos? Bueno, pues ponemos la misma cantidad de vinagre de Módena, vinagre blanco, vinagre de manzana y la misma cantidad de bicarbonato y vemos cuál se hincha más, cuál se hincha menos, ¿no? Esta sería como, aquí podemos jugar con ellos con las preguntas. Pero incluso antes de eso, podríamos decirles, bueno, ¿qué está ocurriendo? Yo le he echado el bicarbonato, pero ¿qué ves? ¿Se producen burbujas? ¿No se producen burbujas? ¿Te has fijado si la temperatura cambia? ¿Notas algo distinto? Todas estas preguntas, muchas van a venir de ellos, pero otras, si nosotros les ayudamos a fijarse lo que está ocurriendo, ¿no? Que es un poco ese punto, sí. Si tú te miras qué está pasando realmente y prestas atención, a ellos se les van a ocurrir muchas de las cosas. Van a sacar ellos solos casi las conclusiones, ¿no? Que es mucho más interesante. Hombre, luego sí, les tienes que dar la respuesta un poco formal, porque a veces, bueno, pues se lleva mucho tiempo experimentando, no solo con esto, y tienes una respuesta como más formal, ¿no? Claro. Pero es verdad que el que ellos vayan casi ya desentrañando la respuesta o la solución a esto, pues no tiene ni punto de comparación, claro. Primero, porque se van a empoderar de que lo han hecho ellos. Y segundo, porque les estás haciendo que sean capaces de observar, que tengan un pensamiento crítico, que miren, ¿no? Da muchísimo más juego. Yo creo que aquí la pregunta, tanto por ellos como tú que les incites, las que sacan ellos, como tú que les incites, es básico. Y luego lo que tú dices, pues muchas cosas no sabes. Yo no sé si qué vinagre funciona mejor, la verdad, porque nunca lo he hecho. Pero podemos mirarlo, ¿sabes? Aquí está el punto de, bueno, no pasa nada, estamos experimentando. No lo sé. Vamos, ¿cómo lo podemos mirar? ¿Cómo se os ocurre que podemos mirarlo? ¿Qué tendríamos que hacer para poder averiguar qué vinagre funciona mejor? Claro. Pues esto, ¿no? Vamos a poner la misma cantidad. Aquí es importante, podemos meter cosas de que haya una formalización, o sea, que podamos comparar. Entonces necesitamos poner la misma cantidad, porque solo vamos a cambiar la variable del vinagre. Entonces, bueno, ya es que te deja, puedes intentar de todo, ¿no? Puedes ir mirando, pues el vinagre, puede ser que digas, ¿qué pasa si ponemos diferentes cantidades de bicarbonato? ¿Se hincha más, se hincha menos? Y aquí lo que queramos, básicamente. Vale. Bueno, y entonces, claro, nos has hablado de esa parte del look que tiene una parte como de asombro y otra parte como esa pequeña explicación que muchas veces vemos en YouTube, bueno, digo en YouTube, como pueden sí, pero es verdad. Que en muchísimos vídeos, ¿no? Que ves como esa pequeña explicación que pues muchas veces es muy formal, pero que se queda todo ahí y no se llega a interiorizar. Entonces, ¿qué necesitamos para que, o sea, cuál sería el siguiente paso para elaborar, en ese aspecto, pues esa parte de implicación y esa parte de interiorización? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues yo creo que primero empezando por la respuesta, ahí ya en primeras, ¿no? Porque es verdad que lo que tú dices, que en YouTube muchas veces te sueltan el típico palabra casi de, bueno, pues mira, esto se debe a que es se me ocurre ahora mismo que hay muchas, porque esto se comporta como un líquido no newtoniano y un fluido no newtoniano. Y te quedas así un poco como, ¿esto qué es? Y es que casi, ¿sabes? ¿De dónde saco de esto, no? Bueno, pues yo creo que una parte importante también es que las explicaciones sean lo más sencillas posibles, con palabras que se entiendan. Obviamente les tienes que meter a veces términos, que es parte del proceso, pero que la explicación se entienda. Y luego también el que ellos vayan explorando más y buscando más, ¿no? Y aquí yo creo que también es importante los recursos. Me estoy... No, estás bien, estás bien. Vale. Y eso, ¿no? Creo que es muy importante que busquemos más allá. Entonces, aparte de dar esa explicación formal, ¿qué más cosas podemos mirar? ¿Qué más cosas podemos explorar? Podemos buscar otros libros, podemos buscar más vídeos, podemos hacer otros experimentos que tengan que ver con esto y que nos ayuden a entenderlo mejor. Pues, por ejemplo, se me ocurre con ¿no? Hemos dicho maneras de llenar el globo, porque se produce CO2. ¿Se te ocurren otras formas de que se produzca CO2? Pues aquí podríamos hablar de levadura, ¿no? Podemos usar esto con levadura y azúcar. Coges agua y azúcar, pones levadura y se debería hinchar el globo. ¿Se hincha antes? ¿Se hincha después? ¿Qué diferencia hay entre lo que está ocurriendo con la levadura y lo que está ocurriendo con el vinagre y el bicarbonato? Todo esto, por un lado, les permite jugar y hacer toda esta parte de exploración de ir investigando diferentes opciones, pero aparte les va a ayudar mucho a que interioricen realmente por qué está pasando y que lo entiendan de verdad. Porque eres capaz como de pasarlo a diferentes opciones, vale, pues esto es una reacción química al uso, lo otro es una reacción química pero que está produciendo por un organismo, entonces necesita más tiempo, pues lo que hablábamos de la temperatura, antes decíamos, ¿te has fijado si cambia la temperatura? Pues esto nos habla de endotérmica y exotérmica, ¿no?
Bueno, hay muchísimas opciones que podemos ver, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, aparte de las preguntas, es jugar con intentar interiorizarlo de diferentes opciones. Son los diferentes buscar menos, parámetros o buscar ítems. vídeos. Claro. Esos parámetros, o en este caso serían como las variables que hacen que un experimento pues tenga un resultado, ¿no? Y analizar esas variables, porque claro, no es lo mismo el tiempo que dedicas o sea, que utilices el mismo tiempo, por ejemplo, para todos los experimentos, o sea, hagas la aplicación que hagas con el material que hagas, que tengan, por ejemplo, el mismo tiempo de ejecución. Luego otro se me ocurre, pues por ejemplo, hay niños que me han preguntado a veces aquello de, bueno, pero ¿de aquí se pueden sacar estadísticas? Porque tengo mucho matemático, ¿no? Entonces es como, ¿cuál sería la estadística? Por ejemplo, estadísticas temporales, pero también hay otras pues como son de, yo qué sé, pues se me ocurre uno sobre la oxidación, ¿no? De materiales. Claro, no es lo mismo a la temperatura del sol, o sea, según los grados, entonces me acuerdo de un niño haciéndome gráficos pero tal cual, ¿vale? Según la temperatura que había, ¿vale? El tiempo justo que tarda en exposición en oxidarse el alimento, ¿no? Entonces te va poniendo cada alimento con un gráfico diferente. Hay niños como que son en ese sentido, como a lo mejor no te explican el experimento o no te lo saben, digamos, como narrar, por decirlo de alguna manera, pero sí que son capaces de visualizarlo, ¿no? Entonces, quiero decir que muchas veces la manera de implicarles en el experimento también es ayudarles a darle un contexto al experimento y que ese contexto, la decisión de ese contexto no se controle tanto desde el punto de vista de quien lo imparte, sino de quien lo hace, ¿vale? Que eso Sí, es algo como que entiendo que en esa parte de ask, ¿no? Que hemos pasado ya a la parte de ask, pues sucede. Y a ver, a mí, yo después de esto, claro, luego dicen, es que no hay tiempo. Bueno, se puede, yo creo que ir segmentando, digamos, el experimento en varias sesiones. Pero sobre todo, hay una palabra clave que a mí me surge cuando me hablan de científicos o me hablan de ciencia y es exploración. O sea, si no exploras, no, o sea, yo creo que no, un científico no es científico si no llega a explorar. Entonces, cuéntame esa parte del play, ¿no? Ya de hacer. O sea, sí. Pues, un poco, yo creo que nos hemos ido metiendo un poco con el de la pregunta, porque si al final sí. si te das cuenta, cuando empiezas a hacer pregunta y ya estamos haciendo un poco de play, si estamos haciendo diferentes experimentos, ¿no? Pero sí, para así un poco como resumir sería, vale, look, estás mirando algo, se te ocurren una serie de preguntas, el ask, haz preguntas, por un lado, para intentar interiorizar ese experimento que estás haciendo, pero por otro lado, para abrirlo mucho más y sacar muchas más opciones, ¿no? Sí, ese pensamiento y ahora ya es necesario. Claro, y luego ya por último, el siguiente que estamos hablando del de play, que es jugar con diferentes opciones, ¿no? Entonces estábamos diciendo, bueno, pues prueba con levadura en vez de con vinagre, prueba con diferentes tipos de vinagre, prueba con, es que lo que se te ocurra, básicamente, ¿no? Estábamos hablando, pues el de podemos generar con, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos con levadura, si ponemos agua fría o ponemos agua caliente? ¿Qué pasa con el vinagre? ¿Qué tipo de vinagre usamos? ¿Qué pasa con cuánta cantidad metemos? Es que cualquier pregunta de las preguntas que se nos han salido al principio, podemos jugar con ella e intentar ver qué opciones son, ¿no? Lo que decíamos de meter diferentes variables y meter diferentes cosas. Y ahí ya estamos jugando, estamos viendo, estamos experimentando de primera mano, ¿no? Estamos haciendo ciencia al final. Porque es eso, bueno, pues el método científico oficial es, bueno, observas, te haces una hipótesis con esa observación, miras cómo lo puedes mirar, entonces hacer los experimentos, ¿no? Y luego tomas las conclusiones. Bueno, pues esa parte de play al final es la hacer los experimentos. Claro. Y una vez que te has hecho preguntas, bueno, pues juegas con todo tipo de variables que se te puedan ocurrir. Aquí hemos dicho lo de la levadura, hemos dicho lo de los diferentes vinagres, podríamos jugar con diferentes globos, podríamos jugar con diferentes cantidades de CO2, botellas, es diferente si se hace una botella más pequeña, más grande, qué espacio tiene, ¿no? Cualquier pregunta que surja durante ese experimento, bueno, pues podemos jugar con ella, ¿no? Y ahí está el play, vamos a mirar diferentes opciones. Y luego también, pues vamos a mirar, ¿vemos un libro que nos pueda ayudar con esto? ¿Lo podemos interactuar con otra cosa? A mí me gusta mucho, en este experimento a lo mejor no da mucho juego, pero en general en la web, en las guías y demás, como dar muchas opciones a las familias para que sigan mirando más cosas. Pues si esto, bueno, pues a lo mejor podemos ver un vídeo o podemos ver un
un libro que esté relacionado o podemos mirar con este otro experimento que no tiene en principio nada que ver, pero en verdad sí. Entonces ahí vas sacando cosas, ¿no? Ya, sí, es como que vas relacionando ese pensamiento divergente y vas conectando con otros saberes, incluso ámbitos, ¿no? Que pueden conectarse con ese experimento, ¿vale? Con ese modelo de científico que tú presentas. A mí se me ocurre también que hay algo que creo que te lo comenté en su día, pero no sé, o sea, como tengo la cabeza así un poco. Los que nos vean nos van a decir, bueno, Violeta está fatal. Bueno, no estoy fatal. Pero sí que es verdad que al estar sobre todo con adolescentes, algo que digamos, como que me resulta difícil de entender, es como los adolescentes llegan a secundaria para experimentar, que experimentan con hielo, la oxidación y poco más. O sea, no hay mucho experimento. ¿Cómo no han podido experimentar ni explorar esa parte de implicación en el experimento? No lo han podido hacer en primaria cuando la edad sobre todo de los 4 a los 11 años, es esa etapa de exploración. Bueno, yo creo que exploramos toda la vida, pero sobre todo las primeras etapas, desde que tenemos un poco conciencia y empezamos a explorar los materiales, cómo escribir, cómo leer, cómo hablar, ¿no? Toda esa parte de los sentidos, explorar a través de los sentidos y cómo luego, desde los 6 a los 11 años, pues queremos experimentar todo eso que estamos conociendo. O sea, el conocimiento no se puede quedar en el conocimiento tal cual, en esa inteligencia, digamos, analítica, ¿no? Esa inteligencia que es, voy a conocer esto y ya está. No, sino que voy a crear con ese conocimiento, o sea, es como una inteligencia más, en este caso, creativa, y luego lo vamos a llevar un poco a la aplicación de nuestro día a día. O sea, que ese experimento lo puedes llevar a tu día a día. Y para eso hay que experimentar. Y algo que me surge mucho es que en secundaria vienen muchos adolescentes y muchas adolescentes con esa pena y ese ansia de querer experimentar y no dejarles, porque claro, no han tenido en primaria tampoco ese digamos, como esa motivación y esa curiosidad llevada a la experimentación. Y cuando llegan a secundaria, pues ya es todo como muy rígido, eso que has comentado, ¿no? Que ya tienen que escribir un documento en el cual tienen que hablar de esa hipótesis, de cómo aplicar cada una de las variables, de cómo ejecutarla, digamos, y aplicarla en un conocimiento y luego ya hacer una evaluación de todo eso, ¿no? Claro, ya llegan a esa parte, pero claro, no han sabido experimentar antes. Entonces, claro, ahí cojea en secundaria mucho esa parte. A mí me gusta mucho que hayas dicho esto porque tenemos que, yo creo que incitar, y yo creo que me lo has dicho también, lo de hacer sus propios experimentos. Que los padres, yo sé, y los profesores tenemos mucho miedo a eso, ¿vale? Que yo veo a los padres en plan, es que no va a coger un mechero o yo qué sé, ¿no? Porque siempre te viene como el peligro en cuanto dices incitar a crear sus propios experimentos. Ya vamos mal. Entonces, yo creo que sí, hay padres que me dicen, Violeta, no sabes lo que llega a ver en las redes sociales, ¿no? De experimentos, porque hay algunos un poco locos. Pero sí que es cierto que si estamos ahí, yo creo que tenemos que dejar un poco, ¿no? Tenemos que dejar un poco. Y luego yo creo que también hay que entender que las edades son distintas, pero en todos puedes meternos. Como que intentamos meter a los niños, lo que tú dices, como la ciencia muy metida ya en secundaria y nos hemos dejado todo antes. Claro. Pero antes ya se puede jugar, ¿no? Incluso, o sea, yo las guías es verdad que están pensadas como a partir de 4 o 5 años, pero incluso con 3 están en el momento este del why, del por qué pasa esto, por qué pasa otro. Y yo creo que hay también en cómo se lo digamos a los niños o cómo juguemos con ellos o cómo demos esas respuestas, también ya estamos incitando a esa parte de exploración y de hacerse preguntas ellos, ¿no? Porque, vale, ellos te sueltan una pregunta de ¿por qué el sol calienta? O ¿por qué ese caracol se mueve? Bueno, ¿y si no miramos? Y si, ¿sabes? Que ahí un poco la actitud de los padres o de los profesores ante esas preguntas cambia mucho, ¿no? La respuesta. Si yo te digo a ti, es porque sueltan baba o es porque no sé qué, y ya está. No te estoy dando mucho pie a que sigamos mirando. Yo entiendo que todos los días no se puede y a todas horas no se puede porque son agotadores, ¿no? Pero sí que en algunos momentos a lo mejor podemos ir tirando ese hilo con ellos, ¿no? Entonces, ese niño de 3 años que te pregunta cómo se mueve el caracol, podemos mirar, ¿te has fijado? ¿Qué le pasa al caracol? ¿Ves que tiene algo detrás? Y ves el rastro. ¿Qué crees que es? Ah, ¿será por eso que se mueve más rápido? ¿Sabes? Ahí les puedes empezar a preguntar y a jugar con las preguntas, ¿no? O podemos mirar luego en un libro. Vamos a buscar un libro que si nos cuentan algo del caracol. Entonces, si tú ya estás haciendo eso, ahí ya estás incitándoles a esa parte de pregunta y de buscar ellos las respuestas. No, te he soltado el punto. Entiendo que no se puede todos los días, ¿no? Que eso es verdad, pero bueno, de vez en cuando jugar. Bueno, también te digo que esto creo que se lo comenté la semana pasada a una madre,
pero porque me vino así. Estaba con el móvil y el scroll infinito, ¿vale? Esto que empiezas a pasar para abajo, y me acordé de una madre estrella que la tengo, o sea, aquí en mi corazón, porque su hijo Miguel es como, dice, hay días que es tal intensidad que yo digo, ya está, en la pregunta infinita. O sea, es que empiezan, llega un momento que son las 2 de la mañana y es como scroll infinito, ¿vale? Que, o sea, no hay fin. No hay fin en la pregunta y entonces dice, llega un momento en que, primero, yo tengo unos límites en conocimiento. Segundo, pues que ya la energía a ciertas horas como que ya no llega. Y tercero, dice, yo no sé dónde sacan esa energía para estar preguntando y cuestionándose constantemente esto, ¿no? Entonces yo creo que igual que está el scroll infinito, está la pregunta infinita en clase, o sea, ese momento de preguntar, o ese momento de que el niño estás en cualquier sitio en la naturaleza y te hace la pregunta idónea que tú en ningún momento te has cuestionado. Hace unas semanas tuvimos una visita al jardín botánico y sucedió una cosa muy interesante, que yo pregunté, bueno, estamos en otoño, estaban todas las hojas cayéndose, ¿sabéis por qué se caen los árboles? Yo di por sentado que todos lo sabían. Y me dijeron, sí, pero es que claro, vino una pregunta que me dijo, ya Violeta, pero ¿y por qué se tienen que caer? O sea, ¿por qué se caen en unos árboles y en otros no? Y dije, bueno, porque unas son de hoja caduca y otras de hoja perenne, ¿no? Los árboles son así. Dice, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué esos árboles sí y los otros no? ¿No? Entonces, es como que te vienen cuestionamientos como de, hemos aprendido que los árboles son de hoja caduca y hoja perenne, vale, pero ¿sabemos por qué son de hoja caduca y hoja perenne? Sí. O sea, no, es verdad que siempre van a soltarte la típica pregunta que tú no sabes. Pero sí, en general, yo creo que padres... No lo has preguntado. O sea, que saberlo lo sabes, pero como que en ese momento dices, ostras, no lo había pensado, ¿sabes? Claro. O sea, hay algo por dentro del árbol que hace, ¿no? Que la llegada del frío, pues haga retener el agua que tenga, porque, claro, en ese sentido, pues tiene que recoger de todo el verano que ha habido de secano. Entonces, caen las hojas. O sea, tiene que sobrevivir el árbol de alguna manera y cae, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención porque había otros niños como que eran más mayores, pero que no se lo habían cuestionado tampoco. O sea, era como, claro, sí, pues en teoría unos pues son así porque se tiene que caer la hoja. Digo, ya, pero ¿por qué se tiene que caer la hoja? O sea, era un poco... claro, sí. Entonces, claro, al final es como dices, bueno, vamos a apelar al sentido común de por qué un árbol, en teoría, tiene que dejar caer sus hojas, ¿no? O sea, soltarlas. Pues las suelta por supervivencia. O sea, tiene que soltarlas. Ha habido un verano muy de secano y necesita recoger en invierno y una vez que recoja vuelven a brotar esas hojas preciosas de los árboles. Y yo creo que en ese sentido, en clase, creo que sucede, esa sensación la viven mucho los docentes. O sea, y las docentes. O sea, los padres lo viven diariamente con sus hijos, sí, pero los docentes lo viven. O sea, ese momento de pregunta de no sé qué contestar, me quedo ahí, ¿sabes? Gotita de dibujo japonés, ¿vale? Te quedas así como diciendo, me acabas de pillar por todo, ¿no? Y yo creo que la naturalidad y el ser espontáneo en un momento como es el experimental es, ¿qué tal si investigamos todos juntos? Que es lo que pasó el otro día. Exactamente, porque no miramos algo en el este. Claro, yo creo que eso tenemos como mucho miedo, pero yo hago mucho hincapié también en las guías de no pasa nada, pero es que no pasa nada incluso con los científicos. Tú vas a una charla de ciencia, a un congreso, y a veces te hace preguntas otro compañero científico y tú dices, pues es que no me lo había planteado. Y no pasa nada, o sea, te decir, lo dices así, pues no me lo había planteado, pero joder, me parece muy buena pregunta, me lo voy a apuntar y lo vamos a mirar o lo vamos a explorar. Y creo que sería muy interesante que los padres y los docentes tuviéramos esa actitud también con los niños de decir, bueno, pues no me lo sé, no pasa nada, el conocimiento no podemos tenerlo todo y no me lo había planteado, no lo habíamos mirado, pues bueno, vamos a buscarlo juntos o vamos a buscar cómo lo podemos mirar, ¿no? Yo creo que esto en general tenemos como mucho miedo, parece que nos han hecho la pregunta de examen y nos están examinando y nos hemos quedado como en blanco. Totalmente, ¿no? Pero... o sea, la sensación es esa, yo creo que es de defensa propia, o sea, el profesor siente como que le han partido así en dos, ¿sabes? Le han pasado una flecha y, Dios mío, qué vergüenza ajena no saber contestar, ¿no? Y yo creo que el conocimiento es implícito por las dos partes, o sea, yo creo que una parte de cuestionarse, a mí me hacen cuestionarme constantemente todo lo que hago. Pero claro, es como, Violeta, esto no, esto sí, ay, Violeta, es que llevamos tiempo sin experimentar, ay, Violeta, o sea, es como constantemente, yo no puedo pensar que lo que preguntan o lo que, o esa incesante curiosidad por saber es una agresión hacia mí, es todo lo contrario.
¿no? Es como una reflexión de cómo debemos de hacer las cosas. En este caso, cómo debemos muchas veces incitar a la motivación, al saber, al querer conocer cosas, ir más allá, no quedarse en voy al colegio, leo esto, conozco esto y ya está, me voy a casa y ya no me acuerdo de nada, ¿no? Un poco ese es Sí, y además es que lo que dices tú, el mensaje que mandas, si tú como adulto les estás diciendo, pues mira, es que esto no lo sé, desde la humildad y dices, bueno, vamos a mirarlo, lo que les estás dando es un mensaje muy claro de, bueno, es que hay tanto conocimiento en el mundo que es imposible que una persona lo conozca todo, primero. Y segundo, no tengo ningún miedo a seguir explorando y a seguir mirándolo, ¿no? Y entonces, yo creo que el mensaje que les mandas así a los niños es súper poderoso. Y yo creo que lo tenemos como que incentivar más, ¿no? Yo sé que de primeras a todos nos pasa, ¿eh? Nos quedamos así un poco como difusos de, ¿qué me estás contando? Pero si podemos, si somos capaces de tirar un poco más allá, yo creo que aparte de esto, más que negativo es al revés, les estás dando una enseñanza tremendamente positiva para el futuro, ¿sabes? Es como, bueno, nunca lo vas a saber todo, pero tu actitud ante esto debería ser como, vale, pero voy a buscarlo. No lo sé, pero quiero saber más. Entonces, y además claro, métodos creo que llega ese momento del fin, formas ¿no? de conseguirlo. Comenzar a explorar. O sea, que yo creo que hemos pasado ya esa parte de, vale, entonces estamos implicados en el experimento y ahora toca ser un auténtico explorador de verdad. Entonces, cuando ya tiras del hilo, ¿vale? Incitar a crear esos propios experimentos, hay una herramienta que tú dices que para comenzar a explorar es como maravillosa, que es el cuaderno de laboratorio. A ver, sí, el cuaderno científico, cuaderno de campo, cuaderno de laboratorio, lo que queramos. Ya es el último final, ¿no? Hemos hecho el wow o el experimento, el look, hemos hecho las preguntas, hemos explorado con esas preguntas y hemos hecho experimentos o hemos mirado opciones. Y ahora, por último, creo que un científico no sería científico si no se sentara a reflexionar sobre todo eso y a sacar conclusiones, ¿no? Y aquí ya entra la parte de Think. Y yo creo que la herramienta mejor para esto es, pues como estábamos diciendo, el cuaderno científico, ¿no? Y es un poco incitar a los niños a que reflexionen sobre lo que han hecho, escriban lo que han hecho, o dibujen lo que han hecho, o hagan fotos de lo que han hecho, y empiecen a sacar conclusiones, ¿no? Y entonces aquí depende un poco de la edad, pues niños muy pequeños simplemente puede ser que dibujen, a lo mejor les hagas unas preguntas o respondan a esas preguntas que han ido saliendo y quizás te cuenten qué ha pasado. Y con niños más mayores o con niños que tengamos capacidades, pues bueno, pues hablamos de las gráficas, qué cosas podemos apuntar, qué podemos mirar, ¿no? Y yo creo que esto es básico, porque en ese momento en el que están escribiendo, realmente están reflexionando sobre lo que ha pasado. Porque ya no es, vale, lo he hecho en el momento, no, es que ahora te tienes que poner a pensar, ¿y qué pasó? Y me di cuenta de esto y he escrito esto otro, o estoy sacando datos. Pues estoy escribiendo los datos. ¿Y qué ocurre aquí, no? Ahí es como que paras en un momento de calma, y todos sabemos además que el escribir ya es como que conexiona el cerebro a otro nivel, o dibujar, conexión al cerebro, y realmente ahí es cuando todo empieza a coger como más sentido incluso, ¿sabes? O si ya ha cogido sentido durante el experimento, les va a permitir reflexionar sobre ello, ¿no? Yo creo que es básico. Y aquí es básico, bueno, pues ya digo que nos adaptemos un poco a las edades. Pues un niño muy pequeño, pues a lo mejor no va a hacer gráficas, pero sí que puede apuntar algunos datos, o puede apuntar o dibujar o contar qué ha hecho. Y un niño más mayor, más de a lo mejor de secundaria, bueno, pues aquí ya juegas con gráficas, pueden mirar datos más eternos, más. Y luego, aparte de esto, por el hecho de escribir y de reflexionar y de razonar de lo que están haciendo, yo creo que también el hecho de, bueno, si tienes un cuaderno de experimento, te permite también volver atrás, ¿no? Que esto también lo hablábamos, yo creo que el otro día hablando. Y es como, intenta escribir, o sea, que el cuaderno tenga el formato mínimo para que tú seas capaz de saber lo que hiciste hace un mes. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora estás probando, bueno, pues hoy hemos hecho esto del vinagre, pero a lo mejor en unas semanas o en un mes o 2 meses hacemos lo del bicarbonato, o sea, perdona, lo de la levadura. Y entonces, ¿qué ocurrió con el bicarbonato, no? Y puedes ir para atrás, mirarlo, no solo es de tu memoria, sino mirar qué ha ocurrido y hacer comparaciones. O a veces también a mí me gusta mucho enfocar experimentos que lleven un par de días, que no son muy complicados, pero a lo mejor que cada día haces una pequeña cosa, ¿no? Hoy, bueno, pues mira, usando levadura viva. Bueno, pues hoy, ¿qué pasa cuando hemos añadido la levadura? A lo mejor no ves nada. El segundo día, ¿qué estás viendo? ¿Ha cambiado algo? ¿No? Lo estás escribiendo. El tercer día, eso ha cambiado totalmente. El cuarto día es diferente. Esto que a lo mejor a los adultos pensamos, qué rollo, a los niños les encanta poder llevar como varios días ir viendo algo y viendo que transforma, ¿no? O la típica semilla que colocas en la pared
o sea, en mi cristal, en una bolsita y vas viendo cómo va evolucionando. Si tú, aparte de verlo, al niño le haces que escriba un poquito, que dibuje algo o que mire algo de lo que ha pasado cada día, el luego mirarlo todo junto, bueno, les está dando también, aparte de poderlo ver ellos, también darles como la herramienta de decir, jo, fíjate, lo he escrito y ahora mismo soy capaz de ver todo ese proceso de una manera como muy visual. Aquí también podría ser un videolog, ¿no? Podrías estar grabando cada día un poquito, o una foto, o sea, no siempre tiene que ser el formato físico del cuaderno escrito y demás, ¿no? De hecho, para todos los niños que no soportan escribir, que tengo unos cuadros que es como, uff, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces haces fotos. Hay otra cosa que me parece muy importante y yo creo que ellos tienen que asumir que dentro de la exploración, de esa parte de implicación, de esa parte de preguntar, de experimentar, está que es muy importante el registro. ¿Y el registro por qué? Todos los avances científicos, o la gran mayoría, han sido gracias a esos registros. O sea, nosotros podemos mirar al pasado y gracias a ese pasado ver qué cosas se hicieron y que nos pueden ayudar a lo mejor o nos pueden aportar algo digamos, en los problemas que hay ahora o en el futuro. Me encantaría, vamos, meterme en algún laboratorio y no ver solamente, digamos, el laboratorio como tal, sino esos archivos de registro con esas carpetas. O sea, yo soy fan de ir a los archivos, por ejemplo, de botánica. O sea, la gente esos científicos que se dedicaban solamente a recoger plantas, ponerlas en un libro, dejarlas secas, digamos, como hacer un registro botánico de dibujo, pero otro real, en el cual hay unos cuadernos de campo donde se describe en qué lugares está esa planta, cómo crece, cómo se... O sea, todo ese proceso me parece, primero, una labor maravillosa para, digamos, como en el desarrollo de la humanidad en general y, sobre todo, de nuestro planeta. O sea, entender el planeta implica que tenemos que registrar aquello que estamos conociendo. Si no, no podemos ayudar también a esos problemas del futuro. Y en muchas ocasiones me pasa que muchos pues tienen ese, me tengo que poner ahora a escribir, y digo, muchas veces no es escribir, es simplemente inmortalizar de alguna manera o registrar de cualquier otra manera eso que tú has encontrado o eso que tú has experimentado, ¿no? Y porque es lo que dices tú, es que a lo mejor tienes que volver a ese conocimiento después. Yo creo que eso es básico. Porque... darle valor a esa parte. Yo creo que lo que acabas de decir tú de intentar fomentar que tengan que volver en algún momento, porque esto te digo, mis primeras prácticas de laboratorio en la carrera, mi cuaderno de laboratorio no fue muy bueno. Y cuando luego me tocó, o me di cuenta de sus carencias, cuando luego me tocó tener que juntar eso al final del programa, ¿no? Del curso y darle forma, y cuando me di cuenta de, Maite, no has apuntado lo suficiente que tú necesitas. Claro, todos los datos necesarios para tú hacer una buena conclusión, una buena reflexión. Claro. Y ahí es cuando te das cuenta, si tú a los niños les fuerzas un poco a que tengan que sacar conclusiones de sus datos, ahí ya lo van a ver. O simplemente bueno, vale, vamos a jugar un juego también muy esto. Te paso el cuaderno de laboratorio. Ya. Si yo te paso mi experimento, ¿eres tú capaz de reproducirlo? Porque esto también es como el otro, ¿no? Esto es una cosa que nosotros, por ejemplo, durante la tesis mi jefe hacía mucho hincapié en esto y era verdad que dices tú de volver atrás. Yo he sido capaz de mirar datos de experimentos de compañeras que no habían sido publicados, o sea, que no estaban ya en el registro físico que tenemos los científicos, que son las publicaciones, de volver a un cuaderno y saber lo que habían hecho porque teníamos como un sistema que es bastante bueno, de todo bien escrito, ordenado, tal, para que yo puedo irme 10 años atrás, mirar el experimento de una persona que no tengo delante, entenderlo y saber sacarlo y hacerlo de nuevo. Entonces, eso es una herramienta súper poderosa. Y si les ven la utilidad, no es lo mismo que les digas, bueno, esto es porque la profesora me ha dicho, escribe esto, qué rollazo, que esto, o he dejado un registro porque a mí me va a servir después. ¿No? Y aquí realmente es como un avance en cuanto a la palabra que yo siempre digo que muchos no entendemos, que es investigar. O sea, investigar implica registrar. Si no registras aquello que haces, es imposible investigar. O sea, la investigación se queda en la nube, ahí arriba. Sí, de hecho, yo creo que es una de las cosas que tiene la carencia muchas veces los vídeos de YouTube o los libros de experimentos o demás, ¿no? Es que se quedan solo en el, vale, les das el experimento, el wow, le das la explicación, algunos te hacen una pequeña pregunta extra o algunas cosas con las que puedes jugar y ahí se ha quedado. Ya.
te has quedado solo con una parte que es muy importante en ciencia, que es la parte de creatividad y la parte de visualidad, pero no te queda la parte de análisis crítico, de pensar, de escribir, de juntar todos esos datos y darles un contexto, ¿no? Y yo creo que eso es que es básico, es que no tienes ciencia si no tienes eso. Totalmente de acuerdo. Fíjate, además por el espíritu crítico, o sea, hay algo que no somos capaces a lo mejor tampoco de valorar o de razonar, lo que hemos descubierto y si lo que hemos descubierto nos sirve de algo o no, ¿no? Yo creo que hay que hacer un buen análisis sobre ello y para eso hay que registrarlo, pero sobre todo es entender que eso que hacemos se puede ver. Que yo hay algo que siempre he entendido cuando estoy con niños y niñas con discapacidades, que es que ellos quieren ver aquello que piensan. O sea, ver aquello que tienen en la cabeza es muy complicado y para verlo hay que hacer cosas, ¿no? O sea, hacer. No se sabe qué hacer, tienes que ponerlo, pero tienes que verlo. Y entonces cuando lo ven, esa gratificación de ver que tú has hecho de una idea en tu cabeza, has podido lograr hacer algo que lo tenías ahí, pero que le has dado vida, ya sea un cuaderno, lo que dices tú, un vídeo, un registro con gráficos, lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente incita a seguir. O sea, a pensar que lo que estás haciendo, pues tiene un sentido para ti, para los demás o para tu entorno o para quien sea, ¿no? O para lo que sea, pero que tiene sentido, cobra sentido. Y además que les incita a que sigan haciendo más, porque yo creo que cuando empiezan a ver que eso empieza a coger forma, ellos mismos se animan a seguir haciendo más, a escribir más, a coger ese dato y volverlo, ¿sabes? O sea, creo que cuando empiezan a escribir ese cuaderno, casi les estás dando el formato para que vayan creando su obra y se les ocurran a ellos otras cosas, o en el cole, bueno, pues míralo, tráelo al día siguiente en clase, o escríbelo tú, ¿no? Ahí te da mucho juego. Y yo creo que cuando empiezan a verlo, ellos se crecen. Empiezan a ocurrirse muchas más cosas y a hacer muchos más experimentos. Ay, pues a mí me gustaría que terminaras el experimento y ya que nos cuentes tu reflexión final del programa, porque yo espero que digamos, aquellos y aquellas que nos están viendo hoy, pues como que les sirva mucho como para aplicarlo bien en su casa, que yo sigo diciendo que tus guías son maravillosas. Yo llegan las Navidades, no digo nada, pero estamos bastante tiempo en casa y es como, ¿cómo podemos experimentar? Pues mirar a Eres Ciencia porque tiene una cantidad de guías maravillosas para jugar con ciencia en casa. Mientras que estás haciendo el experimento, si quieres, hacemos una reflexión final sobre lo que creemos que es ese método científico. Sí, se me acaba de ocurrir, voy a volverte un momento para atrás, se me acaba de ocurrir una cosa. También, ¿por qué no usamos también métodos de registro antes? ¿No? Estábamos hablando de esto y digo, joder, cuando hablas de clima, podéis ir a mirar registros de clima en internet o podéis ir a mirar algo de atrás. Ahí también les estás dando a ellos darse cuenta de que alguien haya escrito eso y lo haya dejado visto, pues claro. Saben cosas, ¿no? Que tú... Cambio climático. ¿Por qué sabemos que hay un cambio climático? Sí. Porque hemos estado midiendo durante muchos años y porque tenemos cosas de antes que podemos comparar, ¿no? Entonces, los datos también o lo que vas registrando tiene una utilidad y también vérsela, no solo con los tuyos, sino con los que han recogido otra gente, pues creo que se puede dar mucho juego. Ya. Venga, vamos a por ese experimento. Venga, vamos a por el experimento. ¿Cuánta cantidad de bicarbonato has echado, más o menos? ¿Una cucharada? ¿No? Bueno, he echado 3 cucharitas, vale. 3 cucharitas pequeñas y aquí va como un vaso de vinagre. Pero ya digo que esto también podríamos jugar, hacer opciones, hacer varias botellas con diferentes cantidades. ¿El vinagre cuál es? No uso vinagre blanco de limpieza, pero vamos, que ya digo, con todos debería funcionar y ahí podemos jugar a cuál funciona mejor también. Vale. Venga, vamos a ello. Pues nada, esto es simplemente que tú colocas el globo, ¿tocas bien? A ver, que lo haga yo bien, y ahora de golpe sueltas el y esto. ¿Veis cómo se va hinchando? Sí. Un poco porque, bueno, puedes agitar, que caiga más. Bueno, depende de la cantidad, depende del globo. Porque yo probé el otro día y se me salía. Y yo dije, echa mucha cantidad. Pues puede ser, claro, también si echas mucho se puede salir, si está bien cerrado, no está bien cerrado. Pero vamos, se llena. De hecho, a mí me ha quedado aquí vinagre, o sea, bicarbonato. Bicarbonato, sí. No había caído entero con esto en directo. Oye, pero pues sí, bueno, sí. Me encanta. Ha vuelto el resto del bicarbonato y va.
Qué bien. Ay, bueno, una reflexión final. A ver, claro, uno se queda con este punto, pero tú hoy nos has contado más que ese punto, que es el del experimento en sí, ¿no? Eso que nos encontramos en libros, en vídeos. Y digamos que hay que incluir todas esas partes que has dicho que creo que son importantes, que son, a ver, a ver si las he aprendido. A ver si me las he aprendido. El play, ¿vale? El look, el ask, play, el play y el think. el think. Vale. Son Claro. 4. Yo creo que si jugando con esas 4 y adaptándolos a las edades, al final, yo sé que en el cole muchos días no tenemos todo el tiempo del mundo, o en casa no, pero de vez en cuando que hagamos todo el proceso, yo creo que es muy interesante, porque ya les estás diciendo a los niños, esto se puede hacer todo así. A veces es simplemente la demostración, que se llama, ¿no? Haces esto y lo explicas porque quieres hacer algo rápido en clase y mostrar un concepto, muy bien, pero darles al menos alguna sesión en la que puedan hacer todo el proceso, puedan sacar ellos las conclusiones, hacer las preguntas, pensar, escribir, porque ahí están haciendo el método científico y además, independientemente ya no solo para ciencia, pero hacer esto y tomar las reflexiones y hacer las preguntas es que es bueno para cualquier ámbito de tu vida, ¿no? En el blog en Ciencia hay un artículo que son 9 cosas que puede hacer el método científico por ti en tu vida y no son de ciencia, o sea, es decir, todo este proceso que estamos haciendo es aplicable a casi cualquier cosa en tu día a día, ¿no? Que, oye, pues no sé si me sale mejor este trabajo o no. Bueno, voy a hacer una prueba, voy a hacer un experimento, voy a mirar, voy a sacar mis conclusiones después y voy a funcionar respecto a eso. Es que a todo lo puedes aplicar. Aparte de que fomentan el espíritu crítico, la capacidad de raciocinio, la observación, ¿no? Todas estas cosas que son skills, son habilidades que son buenas para aplicables a cualquier cosa. A los niños les guste ciencia o vayan a ser fontaneros, arquitectos, abogados o lo que sea, ¿no? Sí, se aplica a todas lo las de vida. Sí, totalmente. Entonces yo creo que ahí está un poco en esto. Bueno, vamos a permitirles darles ese espacio de juego. Sí, eso. Hay que permitirles, por favor, aplicar y entender que esas 4 fases tienen que hacerse posibles en el aula, fuera del aula, en las casas y en nuestro día a día. Y que lo vean, que sean capaces de entenderlo y visualizarlo y aplicarlo en su día a día. Pues muchísimas gracias por haber compartido en este espacio que llevo poco tiempo conmigo tanto saber y tu experiencia dentro del mundo de la ciencia. Tu aportación es muy importante. Yo creo que muchas familias se van a sentir y se han sentido identificadas con esas fases que tú has dicho en casa, con los niños y las niñas. Y sobre todo agradecer pues esa implicación y el tiempo pues en compartir pues tus saberes y tus prácticas creativas aquí. A vosotros, a ti, Violeta, por invitarme, darme la oportunidad. Auténtico placer. Bueno, no me voy a ir sin que se me olvidó, que quería decirlo al principio, pero siempre tenía un libro como muy marcado para comentaros hoy, porque quiero aplicarlo en cada una de las entrevistas. Y este es de Jorge Wagensberg, es que teoría de la creatividad, eclosión, gloria y miseria de las ideas. Y me vais a decir, ¿esto qué es? Pues bueno, esto significa detenerse a considerar qué es el método científico, ¿vale? Y cómo se avanza a partir de un descubrimiento, incoherencias, todo eso que queremos que no tiene sentido, esas paradojas, observar la realidad y cómo nos lleva a nuevas hipótesis. Para las mentes que son más hacia la ciencia o que creemos que son más a la ciencia, pero que todo lo aplicamos en nuestra vida, digamos que habla del verdadero estímulo de la creatividad y del progreso está aquí, o sea, en ese método científico, en el método científico. Este hombre además es doctor en física y profesor en teoría de los procesos irreversibles, ¿vale? De la Universidad de Barcelona. Merece la pena de leer porque, digamos, como define la creatividad por oposición a lo que es mediocre. Y habla desde un punto de vista de muchos campos, artistas, científicos, cocineros, músicos, o sea, que lo aborda desde muchos campos del saber. Y ya que hemos hablado, pues esto de qué es el método científico, qué es la creatividad y qué es, cómo surge una idea, ¿no? Y yo creo que el método científico como que activa esa chispa, ¿no? Esa chispa que se enciende de repente para generar un conocimiento. Así que muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias a todos y todas que habéis estado esta tarde aquí con nosotros y nos vamos a ir con una frase de inspiración. No sé si la quieres decir tú, Maite, o que la diga yo, como quieras. Adelante, dila tú. Porque además la he cogido Maite, así que la voy a decir. Dímelo y olvido, muéstrame y recuerdo, involúcrame y entiendo.
de Naylor. Ahí os lo dejamos. Muchísimas gracias a todos y que paséis feliz tarde. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós.